Hermanos, al reverso de la hoja del orden del culto tienen un pequeño bosquejo del mensaje de hoy y para que puedan ir siguiéndolo. Estamos ya llegando al capítulo 3 del libro de Efesios. Ha pasado ya un tiempo en que estamos en este hermoso libro y nuestro hermano Cristian el domingo pasado ha terminado de exponer el capítulo 2 del libro de Efesios. Antes de pasar al capítulo 3, quisiera poder hacer un breve resumen de estos dos capítulos, considerando que la división más natural de este libro de Efesios está desde el capítulo 1 al final del capítulo 3 y del capítulo 4 hasta el final del libro de Efesios. Lo podríamos dividir de esas dos maneras. La división que podríamos hacer es esta. Desde el capítulo 1 hasta fin del capítulo 3, el apóstol Pablo nos presenta o le presenta a la iglesia de Éfeso las riquezas que se encuentran en Cristo para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Y desde el capítulo 4 hasta el final del libro de Efesios, Pablo les presenta las demandas de Dios para vivir la vida cristiana. Dios demanda que vivamos vida en santidad, Dios demanda que le obedezcamos, de tal manera que la división natural del libro de Efesios es esta. Primero, Pablo habla de todos los recursos que Dios nos ha dado en Cristo para vivir la vida cristiana, y del capítulo 4 en adelante, Pablo presenta ya demandas concretas de Dios para nosotros, para que vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Tengo tres puntos que quisiera ver con ustedes esta tarde, y el primer punto de estos, en este breve resumen del capítulo 1 y 2, quisiera tomar como texto clave, no vamos a buscar otro texto, quiero que se mantengan ahí, y he escogido el versículo 3 del capítulo 1 como texto base, resumen, de hecho, de los tres capítulos, aunque hemos visto solamente estos dos de la primera parte. Y el versículo 3, que condensa toda la idea del apóstol Pablo de la primera división del libro de Efesios, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que encontramos al hacer un breve resumen de estos dos capítulos ya vistos, es que Efesios, la carta de Efesios, es una carta pastoral. Esta es una carta escrita para animar. Esta es una carta escrita para instruir. Esta es una carta escrita para transformar. Esta es una carta escrita para refutar ideas. Esta es una carta escrita para inspirar a los cristianos. Hemos hablado al principio de nuestro caminar por esta carta que muchos podríamos tener la impresión equivocada de que el libro de Efesios es prácticamente un libro de doctrina, pura teología, escogidos, predestinados, pero hemos visto que lejos de esos, de estas ideas, Efesios es una carta pastoral, nacida del corazón de un pastor que ama su rebaño, que es el apóstol Pablo, quien había plantado la iglesia de Éfeso años antes de que estuviera escribiendo esta carta. De tal manera que el tono al escribir esta carta no es el tono de un gran teólogo, sino que es el tono de un pastor ya avanzado de edad y que ama a su rebaño. Así que Pablo, podríamos decir que en esta carta nos está mostrando, o en estos tres capítulos iniciales, dos de los que ya hemos visto,
Él nos está mostrando que la gran gracia de Dios, del Evangelio en Cristo, se ha incorporado en nuestra vida cotidiana y también en la comunión del pueblo de Dios. Así que en primer lugar, el apóstol Pablo ha tratado de entregarle esta idea a los creyentes de Éfeso, de que el Evangelio de Cristo está vivo y presente en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas comunes. Los hermanos de Éfeso tenían grandes luchas, grandes dudas. Veían a estas alturas de la vida, veían que el Evangelio estaba como muy lejos de ellos. Un Evangelio del cual se gozaban los judíos creyentes y que los menospreciaban a ellos. Más encima tenemos que agregar todas las presiones que ellos estaban teniendo de parte de Roma, la persecución, el abandono, la soledad, porque no tenían comunión con ninguna otra iglesia. De tal manera que Pablo refuerza esta idea de que el Evangelio de Cristo está vivo y presente en nuestras vidas comunes. Hermanos, el poder de la gracia y el Evangelio de Cristo están presentes para animarnos, para fortalecernos, para transformarnos desde que abrimos nuestros ojos cada día hasta que los cerramos al dormir. Frente a cada decisión que tomamos nosotros todos los días, frente a cada tentación, frente a cada imprevisto de tu vida y de la mía, frente a cada circunstancia de nuestra vida, el poder del Evangelio de Cristo está allí contigo. No es que despertamos mañana y nos encontramos con cosas buenas o malas, nosotros solos. Porque estamos con la gracia del Evangelio de Cristo viviendo y respirando cada cosa, cada segundo que nos pasa durante el día. Así que cuando desobedecemos, cuando tomamos una mala decisión, cuando nos superan las fuerzas, cuando nos desanimamos, cuando seguimos cometiendo los mismos pecados, no es que haya fallado el Evangelio, no es que falló la gracia de Dios, sino que nosotros hemos decidido en ese momento oponernos al poder de la gracia de Cristo que está con nosotros desde que despertamos hasta que nos acostamos. Estos hermanos en Éfeso, es verdad, estaban atravesando malas circunstancias. No eran tiempos de bonanza, no eran tiempos agradables, no estaban rebosando de fuerzas espirituales, no estaban saltando de gozo, no estaban cantando desde que amanecía hasta que se acostaban, estaban sufriendo. Es verdad. El problema es que habían olvidado que la gracia del versículo 3 mostrada por el apóstol Pablo, que todas las bendiciones de la gracia de Dios reveladas en la persona de Cristo estaban con ellos todo el día, 24 horas al día, dando poder para vencer, para triunfar. De tal manera que cuando ellos estaban mal, tomaban malas decisiones, pecaban o se sentían solos o abandonados o estaban por el suelo, no es que el Evangelio había fallado. Es que ellos se estaban oponiendo a las riquezas de ese Evangelio. En segundo lugar, Pablo les da a conocer que el Evangelio de Cristo está vivo y presente en la comunión corporativa de su iglesia. Y esto significa que cada vez que nuestros hermanos en Éfeso
Se juntaban en esa pequeña casa del hermano tanto, de la hermana tanto. Y aunque fueran 5, 6, 7, 10, 15 o 20, cada vez que se reunían en nombre de Cristo, la gracia del poder de Dios estaba allí con ellos para fortalecerlo, para darles el poder para triunfar. Mis amados hermanos, si nosotros no nos acercamos con fe al santo culto de Dios, nunca vamos a poder experimentar el poder del Evangelio, ni su gracia, ni vamos a poder ser alimentados por su palabra, ni por los sacramentos. Nada de lo que hagamos hoy domingo, a esta hora, mientras estamos acá, nada de lo que hagamos hoy, en esta tarde, va a poder satisfacer nuestra alma, ni nuestro corazón. No porque el Evangelio tenga problemas, no porque haya un problema en la gracia de Cristo, sino porque al venir delante del Señor tenemos que hacerlo con fe. Porque si no lo hacemos con fe, cuando venimos hoy, cuando estamos sentados aquí ahora, si no lo estamos haciendo con fe, nos estamos oponiendo al Evangelio de Cristo. No deseamos su gracia, no deseamos ser alimentados, no deseamos ser transformados, no deseamos ser fortalecidos, no deseamos renunciar, no deseamos morir. La intención de Pablo, a través de esta carta, como está en su hoja, es liberar a los creyentes de Éfeso de esta exagerada preocupación por ellos mismos. Cuando llegan las noticias al apóstol Pablo en la cárcel allá en Roma, acerca de todo lo que están viviendo nuestros hermanos en Éfeso, claro, las noticias no son buenas. Los hermanos están desesperados, están tristes, se sienten menospreciados por los judíos, se sienten solos, han perdido la fe, no tienen ánimo. El gozo de la vida de Cristo se fue. Se ven rodeados de enemigos. Se ven solos, se ven tristes, se ven desamparados, se ven en problemas, se ven angustiados, se ven atormentados, se ven perseguidos, se ven. Pablo, al escribir esta carta, quiere liberar a estos creyentes de esta mórbida preocupación por ellos mismos. Si el Evangelio no estaba funcionando para los hermanos de Éfeso, para estos creyentes, no era por problemas del Evangelio, sino porque lo estaban viviendo desde ellos, desde la carne. Muchos de estos hermanos de Éfeso querían vivir un evangelio que no significara sacrificar nada de ellos, que no significara sacrificar amigos, ni familia, ni dinero, ni posición social en Roma, ni compromiso, ni forma, ni hábitos de vida. De alguna manera Pablo ve a esta congregación que a pesar de tener la gracia del Evangelio, muchos hermanos están atrapados. Y alguien podría preguntar, ¿atrapados en qué? Y cuando uno lee la carta completa del apóstol Pablo, uno descubre que estos hermanos estaban atrapados en ellos mismos. Y esto pasa el día de hoy con nosotros también, hermanos. Muchos creyentes que desean amar al Señor y servirle
se ven o nos vemos en este mismo conflicto. Queremos amar al Señor. Queremos servirle. Y luchamos una y otra vez. Pero no logramos hacerlo porque seguimos atrapados en nosotros. Hemos recibido la gracia del perdón de Cristo. Conocemos de su amor. Pero seguimos atrapados en nosotros. Muchos siguen atrapados en sus problemas, en su pasado oscuro. Muchos están atrapados en cosas malas que les sucedieron en la niñez, en la infancia. Y allí están atrapados. Conocieron el Evangelio de Cristo. Son salvos, son hijos del Señor. Pero siguen atrapados en los malos recuerdos. En las culpas que no terminan nunca. Y muchos de estos hermanos en Éfeso estaban y seguían atrapados en ellos mismos. Tenían el Evangelio, pero lo tenían y no podían alcanzarlo porque estaban encerrados, atrapados. Hermanos, nosotros no distamos muchos de ellos, porque muchas veces no queremos un Evangelio que nos haga renunciar o morir a nada. Seguimos atrapados en nosotros. Pablo quiere darnos un entendimiento panorámico de que Cristo ha triunfado. ¿Recuerdan cuando leímos el capítulo 1? Cuando muestra en toda su gloria a Cristo, resucitado, lleno de gloria y de poder. Pablo le está diciendo a estos hermanos, Cristo ha resucitado, Cristo ha sido exaltado, Cristo ha triunfado. Mientras hacía este mensaje ayer, me preguntaba qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes, al igual que estos hermanos en Efesios, en la ciudad de Éfeso. Y hermano, lo que nosotros necesitamos no es una experiencia. ¿No le ha pasado a usted? Porque a mí me ha pasado en alguna vez. Que muchas veces cuando nosotros no estamos bien con el Señor, nosotros amamos al Señor, pero algo definitivamente dejó de funcionar. No sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué, pero simplemente un cable adentro se desconectó. Y muchas veces nosotros, en el afán de poder volver a conectarnos con el Señor, pensamos que tan solo si en la iglesia me pasa algo, o cuando estamos cantando, o cuando estén predicando, si tan solo el Espíritu de Dios viene y me quiebra y me conmueve, y el Señor me hace sentir algo, entonces todo sería diferente. Pero lo que necesitamos no es nada de eso. No necesitamos una nueva experiencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no necesitamos nada. El evangelio que tú y yo tenemos no es un evangelio por pedacitos. El evangelio nos llegó completo y pleno. Todo lo que tú y yo necesitamos para triunfar y para estar bien nos fue dado a través de la gracia de Cristo. Por lo tanto, no tenemos un déficit, no nos falta algo. Así que la conclusión lógica que el apóstol Pablo da es esta: todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana nos fue dado en Cristo. Todo nos fue dado en Cristo. Entonces, tenemos lo que necesitamos. El problema es que no lo estamos usando ni experimentando. Ese es nuestro problema.
Nuestro problema es que debemos darnos cuenta de lo que somos y de quiénes somos. Tú no necesitas llegar a ser otra persona, otro creyente. Tú necesitas simplemente ser lo que Cristo te hizo. ¿Saben, mi amado hermano? Lo que usted y yo somos es una nueva identidad ganada a precio de sangre. Por eso el verso 3 dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, no que nos va, no es futuro, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, en la eternidad, con toda, no con parte, no con una fracción, para que usted y yo después andemos como locos buscando cuál es la pieza que nos falta. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Así que nuestro problema es que no estamos viviendo lo que ya tenemos y lo que ya somos. En segundo lugar, el segundo punto es que Efesios es una carta escrita a cristianos comunes. No eran cristianos doctos, no eran cristianos ricos, eran cristianos comunes. Fue escrito para creyentes que atravesaban por problemas y pruebas duras, como muchos de nosotros hoy en día, como la hermana Elizabeth en Melipilla. Fue escrita para fortalecer la fe de estos creyentes comunes, para enseñarles, para que enriquezcan su experiencia en Cristo. Hermanos, ellos tenían las mismas luchas que tenemos nosotros al día de hoy. Ellos también luchaban contra el pecado, contra la seducción del mundo y contra sus entretenimientos, con el templo a Diana, con la sacerdotisa, con la vida liberal de la ciudad de Éfeso. Ellos luchaban contra huestes de maldad, igual que tú y yo hoy. Ellos luchaban contra los ataques sociales, contra los problemas económicos, contra la persecución. Estos hermanos eran una comunidad divina, porque era la iglesia de Cristo, que vivían en medio de un mundo pagano, como nosotros. Era un mundo que se oponía a Cristo y a su iglesia, como hoy. Y en tercer lugar, los capítulos 1 al 3 nos hablan de esta idea principal. La idea principal de los capítulos 1 a 3 de Efesios es mostrar las inescrutables. ¿Sabe lo que es inescrutables? Algo que uno nunca termina de contar. Uno cuenta y piensa que uno va a terminar, pero no puede. No sabes dónde está el fin. Así que estos 3 capítulos quieren mostrarnos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios en Cristo que tenemos como creyentes y como iglesia. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. En la letra A, como ustedes podrán ver en su hoja, dice, hay una declaración que es muy importante. La provisión de la gracia siempre es antes que la demanda de la obediencia. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos preguntado esto delante de Dios? ¿Por qué Dios nos pide esto y nos pide lo otro y nos demanda esto y nos demanda lo otro? ¿Por qué tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro? Porque a mí me cuesta. Y nosotros pensamos
¿Cómo es que la Biblia me demanda hacer tantas cosas cuando Dios sabe que yo no puedo? Así que nos quedamos con esto y nos conformamos. Así que ya no obedecemos como antes. Dejamos de obedecer cosas que antes obedecíamos, ahora ya no, porque pensamos, ¿cómo puedo yo obedecer si yo no soy perfecto? Ni tengo el poder de hacerlo. Hay un pequeño problema con esa declaración. Y el problema es que no es bíblica. El problema es que la Biblia dice todo lo contrario. ¿Saben cuál es el principio que encontramos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Es este principio que tienen en la letra A. Dios nunca, escúchame, nunca demandó nada de ninguna criatura fuera de su existencia sin antes haberles provisto el poder para cumplirlo. Antes que las demandas de la ley, antes que las demandas de obediencia en tu vida y en mi vida, antes de eso, Dios nos dio algo para que pudiéramos hacerlo. No es que Dios creó un manual de tantas normas y reglas que tú y yo no pudiéramos obedecer nunca y nos tiró a la vida para que tú y yo encontráramos la manera de obedecer. Porque si hacemos eso, créanme, mi hermano, que va a llegar el punto en que vas a querer renunciar, porque no vas a poder. Pero la Biblia nos revela la verdad. Y la verdad es que la provisión de la gracia de Dios siempre está antes que las demandas que Él nos hace de obediencia. Yo puse algunos ejemplos ahí. Lo vemos en la vida de Adán. Dios le dice a Adán, puedes comer de todo lo que tú quieras, pero no hagas esto. Y le demanda obediencia en algunos puntos. Y uno podría decir, pero ¿qué culpa tiene Adán y Eva si es que ellos no pudieran decir que no? Pero antes de la demanda que Dios le da a Adán y Eva, Dios les había dado gracia. Y usted preguntará, ¿dónde? Pues les dio la gracia de haber sido creados justos, en justicia original, en santidad original, en perfección original. Les dio la gracia de tener comunión con Él todos los días en el huerto, de hablar con Él, de alimentarse de Él, de gozar de su presencia. Adán y Eva tenían todo para obedecer. Desobedecieron, no porque le faltara algo, desobedecieron porque quisieron desobedecer. Cuando leemos todos los domingos la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Hoy día lo acabamos de leer. Permítanme ir a Éxodo capítulo 20 solamente para mostrar un ejemplo. Éxodo capítulo 20. Fíjense los 10 mandamientos que siempre leemos. ¿Cómo nosotros vamos a poder obedecer los 10 mandamientos? Nadie los puede obedecer. Pero fíjense que pasa algo que a lo mejor no muchas veces nos hemos puesto atención. Las demandas de Dios que comienzan con una declaración negativa, comienzan recién en el versículo 3. Ahí comienzan los 10 mandamientos. Dios dice, no tendrás, y siguen los 10 mandamientos. No, no, no. Los mandamientos, las demandas de Dios. Pero las demandas de Dios nunca están antes que la gracia y el poder de Dios para obedecer. Fíjese usted lo que dice antes del verso 3, antes de los 10 mandamientos. Dice, el verso 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. Tú no te libraste, tú no podías escapar, tú no te podrías librar de la maldad de los egipcios. Yo te libré con mi poder. Y ahora yo soy tu Dios. Primero es la gracia y el poder de Dios, luego las demandas. Y ahora podríamos terminar viéndolo con nosotros, hermanos. Nosotros al día de hoy, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. Y entonces aquí chocamos con la pared de nuevo. Que no podemos, que yo soy así, que me cuesta esto, que me cuesta lo otro. Que como el Señor no sabe que a mí me cuesta esto. No, si el Señor sabe. Pero nunca estuvieron las demandas antes que su gracia. ¿Sabe cuál es la gracia para la iglesia de hoy frente a las demandas del Evangelio? La gracia es la cruz de Cristo. Porque de la cruz de Cristo fluye a raudal el poder para vivir, el poder para sanar, el poder para tener paz en medio de la tormenta, el poder para sanar las heridas del corazón, el poder para ser transformados, el poder para ser quebrantados, porque Cristo fue quebrantado por nuestros pecados, porque Él sabe lo que significa morir. Él sabe lo que significa morir cuando Él dice, el que no viene a mí y toma su cruz y muere cada día, no es digno de seguirme a mí. Porque Él murió, porque Él fue quebrantado, porque la cruz es la máxima expresión de la gracia de Cristo para nosotros. Así que mis hermanos, si has perdido el ánimo en la vida cristiana, o si algún día llegas a perderlo, la respuesta no es esperar a sentir algo que te llegue, que te está faltando, alguna experiencia especial. La solución es levantar nuestra cabeza y mirar a la cruz de Cristo. Porque el poder no lo tenemos nosotros, lo tiene Cristo. Por lo menos hay dos verdades relevantes para nuestras vidas de estos dos capítulos que hemos venido estudiando. Primero, que la gracia de Dios en Cristo ha provisto todo lo que necesitamos para nuestras vidas diarias y para la comunión corporativa de la iglesia. El poder de la gracia de Cristo no solamente se manifiesta en mi vida personal, sino que se expresa y alimenta cuando su pueblo se reúne para adorarlo. Y la segunda verdad relevante para nosotros es esta. La razón de nuestra falta de fe y obediencia es simplemente porque nos hemos desconectado de nuestro Salvador y Señor. Hemos perdido la gloria de su cruz. Hemos perdido de vista a Cristo en nuestra vida. La única manera en que tú y yo podemos quedar sin nada y derrumbados en el camino espiritual, sin ánimo, sin fuerza, la única manera, porque no hay otra, la única manera es desconectarnos de Cristo, de la gracia de la cruz. No hay otra. Porque tú no necesitas nada, ni yo tampoco. Todo lo tenemos, todo. Claro, está en Cristo. Así que para poder tener la gracia de Cristo y vivir la vida cristiana, Pablo le dice a estos creyentes que lo tienen que hacer conectados a Cristo. Porque en Él, dice el versículo 3, como lo leímos,
En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en la eternidad. Termino con un texto que refleja el pensamiento del apóstol Pablo a los Efesios. Él más tarde, en este periodo de tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta carta, escribe varias pequeñas cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses. Así que cuando uno lee estas cartas, uno ve el corazón pastoral del apóstol Pablo y de lo que está sintiendo que necesitan sus oyentes. Y la mejor manera de entender lo que él está diciéndole a los efesios es cuando nosotros leemos la declaración de lo que él le dice a los hermanos de Filipo, de la iglesia a los filipenses. ¿Recuerdan? Una declaración corta que resume todo lo que Pablo le ha dicho a todas las demás iglesias. Lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.